La inteligencia artificial llegó para quedarse. La gran mayoría de las personas tiene bastante incertidumbre con lo que puede pasar con el cambio tecnológico persistente, sobre todo cuando es muy clara la intuición de que muchos puestos de trabajo están seriamente amenazados. Pero este acontecimiento no es la primera vez que pasa. La gran mayoría de los individuos tiene ese miedo constante de quedarse sin trabajo. En este video voy a tratar de que mires todos los puntos de vista sobre el tema, que entiendas que la movilidad laboral no es algo nuevo y es justamente cíclica. Voy a sugerir algunas herramientas fundamentales para no quedarte atrás en esta carrera tecnológica. Voy a tratar de que no cometas el error de tus padres y que te des cuenta que tu trabajo está amenazado si no cambias tu paradigma social. El trabajo remoto y la flexibilidad se han agregado a la agenda sobre el mercado laboral. No obstante, esto no es lo único que cambió. Desde hace años hemos visto cómo la digitalización es inminente y las compañías que no se digitalizan son bastante ineficientes. Veamos por ejemplo el caso sencillo de la contabilidad. De no tener un software, el contador tenía que hacer muchísimos trabajos e incluso durar hasta 2 semanas para cerrar un balance. Hoy en día, la aplicación de su conocimiento profesional va acompañado por la aplicación de su conocimiento sobre el software utilizado. Y este no es el único ejemplo. Hoy, muchísimas inteligencias artificiales como ChatGPT, entre otras, han comprometido muchísimos trabajos en el largo plazo. Pero indudablemente, este tipo de cambios no es un problema nuevo. Desde que salimos de la vida nómade, los humanos hemos adaptado este concepto que llamamos trabajo, siendo el mismo la disposición de nuestras horas hacia nosotros mismos o hacia otro con el fin de recibir una remuneración o cualquier otro bien. En la selva, nadie te cobraba por arrancar una banana del árbol, por lo que el inicio de la agricultura y el comercio trajo así un cambio en las actividades económicas de los individuos. Con la revolución industrial pasó exactamente lo mismo. Los individuos se fueron mudando hacia las ciudades, creando así lo que hoy conocemos como la clase obrera. El miedo en esa época era parecido al de la actualidad. ¿Cómo es posible que las máquinas suplanten a los humanos? Aún así, esto siguió para adelante porque indudablemente a los empresarios y los creadores de capital les convenía muchísimo más tener muchas máquinas que muchos más humanos. El origen de los sindicatos y las primeras protestas sobre este tema llevaron a destruir, incluso incinerar a muchísimas máquinas por las degradantes condiciones en las que estos individuos trabajaban y además el miedo que se les tenía por parte de las personas. Este cambio generó que miles y miles de obreros estén desempleados. Muchos comenzaron a dedicarse a otro tipo de sectores, como por ejemplo la industria del acero o el de automóviles, que necesitaba sí o sí muchísima más mano de obra. Otros decidieron emigrar hacia otras ciudades u otros países en busca de una mejor oportunidad laboral. Otra consecuencia del aumento de máquinas es la diversificación del sector de los servicios. Los empleos de este sector, como el comercio, la educación, la salud, se vieron impactados por un gran aumento en su cantidad. Y yo creo que el principal cambio fue la necesidad de un capital humano mucho más desarrollado, es decir, personas más capacitadas para en este caso o manejar las máquinas o simplemente seguir creándolas. Este aumento en el sector de la demanda de la educación fortaleció muchísimos sectores productivos, además que generó que la tecnología aumente de forma exponencial. Y esto creo que no es muy distinto a lo que vivimos en la situación actual. Es más, se asemeja demasiado. Personas con la necesidad de estar mucho más capacitada, muchísimas personas emigrando, la explotación de la mano de obra barata y una tecnología nueva y revolucionaria a la vuelta de la esquina. Una vez observamos el pasado, tenemos la opción de predecir el futuro. Para esto tenemos distintas herramientas y modelos, pero la conclusión más sencilla nace del sentido común. Muchísimos años han pasado desde que la tecnología ha llegado a nuestras manos. La tecnología es la herramienta utilizada por los humanos para optimizar nuestro tiempo desde hace millones y millones de años. Por ejemplo, a la hora de cazar es mucho más fácil y más óptimo utilizar herramientas, lo cual te permite cazar muchísimo más y por lo tanto mantener a muchísimas más personas sin hambre. Un siguiente paso tecnológico fue aprender cómo funciona el ciclo de la agricultura y por lo tanto ponernos a plantar. Y así sucesivamente hasta que hoy en día, por ejemplo, hemos alterado incluso genéticamente esas semillas para que nos rindan muchísimo más a la hora de producir. Todos estos saltos nos han dado en su gran mayoría muchísimo más tiempo a nosotros y la posibilidad de producir muchísimo más. Y mientras los humanos sigamos sobreviviendo, este ciclo no se va a detener nunca. Siempre se va a seguir encontrando una forma nueva de seguir optimizando las cosas. Sumado a esto, el sistema capitalista incentiva justamente lo que yo estaba diciendo, y este ha generado ese caldo cultivo necesario para que la tecnología llegue a los lugares anteriormente impensados. La solución entonces para evitar la pérdida de trabajos y la frustración de muchos individuos es frenar este sistema. Yo creo que no, la tecnología no solamente se ha dedicado a la producción,
producción. Muchísimos avances científicos en el área de la medicina nos permiten hoy justamente gozar de muchísima más salud de lo que jamás hemos pensado, por lo que me parece justamente irresponsable ir en contra del sistema sin una argumentación sólida. Debatible es, por otro lado, las formas en las que los humanos hemos estado produciendo, que se ha demostrado que tiene un impacto significativo en el cuidado de nuestro planeta. Creo que como sociedad podemos perfectamente mejorar ese lado, pero como todo, sin unos grandes incentivos como generan los económicos, nadie cuenta con una necesidad real de hacerlo. Es muchísimo más fácil esperar a que otro me traiga la solución. Y esto es exactamente lo mismo que pasa con el mercado de trabajo. Como no estoy dispuesto a esforzarme en mejorar y acompañar ese cambio, lo único que hago es boicotear todo lo demás. Pero como vimos antes, esta es una situación irremediable. Es imposible frenar el avance tecnológico de la humanidad. Todo en algún momento va a quedar obsoleto y eso nos incluye a nosotros, por lo que no quedarnos estancados es una decisión exclusivamente nuestra. La diferencia con anteriores generaciones es que la tecnología no había adquirido la velocidad con la que avanza hoy en día, por lo que solo bastó con una generación y media para cambiar todo lo que nuestros padres conocían. Uno, por ejemplo, no se queda más en un empleo para toda la vida, como si hacían nuestros abuelos. Y todo va absolutamente más rápido y claramente con un crecimiento exponencial, como pueden llegar a exponer los datos. Si nos ponemos a pensar, las personas fueron agrícolas por cientos de miles de años, simplemente fueron obreros por 300 y luego del siglo XX la diversificación fue tal que muchísimos puestos nuevos de trabajo fueron creados. Trabajos que solamente duraron una generación y media en ser diversificados, por lo que me parece evidente mirar hacia el futuro y que para prosperar hay que adelantarse. Hay que adelantarse para no quedarse atrás. Eso es algo obvio en cualquier situación de la vida y por eso creo que hay una herramienta fundamental para poder evitarlo y es estar en constante movimiento, es decir, ir aprendiendo cosas nuevas para ir mejorando día a día. Y esto para algunos es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo aquellos que sienten que se quedaron muy atrás en el tiempo y en las costumbres. Lo primero que hay que tener es estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Haberte criado en otra época no te hace necesariamente un lisiado tecnológico. Seguramente te cueste un poco más aprender o que te des cuenta de ciertas cosas. Si realmente no te interesa aprender nada de lo que te voy a comentar, lamentablemente creo que tus días están contados. No te vas a morir y seguramente no te vayan a despedir, pero vas a quedarte estancado en tu lugar mientras todos alrededor nadan a favor de la corriente. Se dice incluso que la velocidad de aprendizaje y las nuevas herramientas van a hacer que los gerentes generales de muchas empresas sean reemplazados por jóvenes con mucha menos paga. Entre estas están, por ejemplo, por escándalo las que tienen que ver con programación. Con muchos años de experiencia en un rubro, si le sumás la habilidad de programar, vas a ser un activo invaluable para cualquier empresa. Tenés conciencia de exactamente qué necesita tu rubro, cómo funcionan las cosas y además el poder tecnológico en tu arsenal. Podés incluso armar un pequeño sistema, una app o cualquier software para optimizar todo lo que funcione más o menos en tu área de conocimiento. Busca un lenguaje y especialízate solamente en uno. No necesitas a todos para poder saber programar. Otra herramienta fundamental, sobre todo subestimada por gente más grande, es la forma en que buscamos en Google. Esto es de lo más fácil de practicar. Puedes sentarte con cualquier persona y competir por a ver quién encuentra determinada información primero. Al principio te va a ir muy mal, pero a medida que vas progresando vas a notar cómo vas a usar mucho mejor las palabras clave en tu búsqueda. Es más, existe toda una página que te explica cómo hacer búsquedas avanzadas en Google, cómo poner el tipo de archivo que necesitas, utilizar las comillas, evitar ciertas palabras, entre otras cosas. Y creo que el consejo más grande es aprender sobre las inteligencias artificiales. Toda inteligencia artificial que descubras es necesario que metas mano. Todos partimos de cero y es una muy buena oportunidad para aprender a utilizar estas herramientas. Ya sea ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial que te sirva. Puedes buscar en Google, existen muchísimas de generadoras de fotos, generadores de imágenes o cualquier otra cosa que están en una etapa de desarrollo muy temprana. Así que van a ir saliendo nuevas, por lo que te recomiendo estar atento a esto. Ni que hablar si aprendes Machine Learning, que es justamente el lenguaje de programación para generar inteligencias artificiales. Ahí te vas a convertir en uno de los empleados más buscados de este mundo. La próxima vez que te encuentres trancado, pregúntale a una inteligencia artificial una posible solución. No creo que te solucione exactamente tu problema, pero seguramente te pueda dar una mucha mejor idea de lo que vos estabas pensando. Es así que incorporando día a día la tecnología y no rechazando utilizarla, es que uno no se queda atrás.
Indudablemente hemos descubierto que el mundo avanza muy rápido y es nuestra responsabilidad como individuos aprender cosas para no quedarnos atrás. Si implementamos día a día herramientas tecnológicas nuevas, nos vamos a ir acostumbrando a ellas. Todo lo que te genere curiosidad, búscalo. Y busca también cosas que ya pueden haber sido automatizadas. Eso te va a ahorrar muchísimo trabajo. Tu speech de ventas lo puedes mejorar en ChatGPT. Le puedes poner qué es lo que querés decir, cuáles son tus intenciones y a la vez qué es lo que vos querés generar en el otro. Y así muchísimas herramientas más. No dejes que la presión del mundo tecnológico te abrume y sumate a esta ola de tecnología. No le tengas miedo al cambio, acompáñalo. Nos vemos en el próximo, espero que les haya gustado.